There's a lot of pressure playing in this stadium. There's a great atmosphere, and I obviously saw that at the weekend these guys won 4-0 in a big derby, so it's going to be a tough challenge for us, but hopefully with the 3 points and get our first victory in this Champions League campaign. Hola Vini, aquí Abraham Romero del periódico El Mundo. Hoy se ha hecho oficial que tienes ya oficialmente el pasaporte español, la nacionalidad. Quería saber qué significa para ti la ciudad de Madrid y España y cuánto te han dado. En tu carrera deportiva en Madrid como en tu vida personal también. El club y la afición, la gente de Madrid siempre me ha dado muchas cosas y sigo evolucionando. Llegué aquí con 18 años que había de acabado de pensar mi carrera en fútbol y ahora tengo 22 y tengo las cosas muy claras, que tengo las cosas claras que la gente me quiere mucho, que la gente quiere mucho a Madrid y a mí me encanta estar en Madrid, a mi familia también. Mi familia tiene todo muy claro en Madrid, todo para vivir bastante tiempo en Madrid y eso me gusta y quiero estar aquí por mucho tiempo. So the question, it became official a couple of days ago that you got your Spanish nationality. How much does that mean for you? Obviously Spain and Madrid have given you a lot over the years. And the answer, over the years, Real Madrid, the club, and Madrid, the city, and Spain has given me a lot. I arrived here at 18 years old, I was a young kid. Now I'm 22, I'm a bit more mature. I feel that the clubs has got a lot of love for me and the fans. My family are here, they're well settled. Well, they're in Spain, well settled. They have everything they need and I can see us staying around here for a long time. ¿Qué tal, Vini? Miguel Ángel Toribio en directo para Radio Marca. Debutaste en la Champions hace 4 años, desde entonces han pasado muchas cosas. Hemos visto en ti una evolución clara, pero ha sido un tiempo en el que ha habido mucha crítica a tu persona e incluso mucha broma de aficionados en redes sociales, de medios de comunicación, incluso de compañeros. Quería saber si todo eso que se dijo de ti, esas bromas, a ti te hicieron daño y ahora que has roto toda esa barrera, ¿qué le dirías a la gente que bromeó contigo y con tu olfato goleador? Yo siempre escucho a la gente que me quiere, la gente que está conmigo todos los días, la gente de mi familia. Y eso que importa, lo que hablan de fuera, cuando estoy mal, van a hablar que estoy mal. Y cuando estoy bien, también van a hablar que estoy bien, pero me da igual. Quiero hacer las cosas para mi gente, para la gente que realmente sabe de todo lo que hago, de todo el trabajo que hago todos los días y todas las cosas que dejo de hacer para ser un gran futbolista. Y espero que sea la primera temporada de muchos goles, muchas asistencias y seguir evolucionando para seguir aquí por mucho tiempo como Modric y como Marcelo que ya se fue, como Karim, como Toni, jugadores leyenda de este club que jugaron aquí por tanto tiempo. Question: 4 years ago, you made your debut in the Champions League. You've had a great evolution in this time, but that hasn't come without its criticism and even jokes from fans, media, and even your own teammates. Did this criticism over the years hurt you, and how have you come over it? The answer: the most important thing for me is the people who love me, my family. They're there for me during my ups and downs. That's why I work hard for them every week as a football player. I'm trying to score lots of goals and improve as a player. And hopefully in this club I'm going to go down as a legend. I can stay here for a long time
and go down in the history books like Karim Benzema, Marcelo, Toni Kroos and Luka Modric. So I've just got to keep continuing with this evolution and hopefully score even more goals this season. Vinicius, you said you saw the game at the weekend, Celtic winning 4-0 against Rangers. What do you think their strengths are? And do you think that they could be the toughest opposition you'll play in the group stage? Dijiste que viste el partido el fin de semana. ¿Cuáles son las fuerzas del equipo de Celtic y crees que Celtic es el adversario más difícil a enfrentar en esta Champions, en el grupo? Un equipo que no para de correr, un equipo que tiene un combate muy fuerte. He visto muy poco de partido, la verdad, y tenemos que mirar un poco más hasta mañana, pero creo que tenemos las cosas muy claras, que hay jugar como venimos jugando siempre, que los adversarios que tienen que se adaptar contra nosotros. Hola Vini, espera, perdón. Disculpe. Obviously it's a very strong team. They run very hard and they're very physical. To be honest, I haven't seen many of their games, so I probably should watch a few more before tomorrow's game. But we're going to turn up, play our normal game, and it's the other team that has to adapt to us. We're not adapting to anyone. We're going to do 2 last questions and then we come back with Coach. We go behind you first. Perdona, Vini, quería ser más rápido que tú. El año pasado mejoraste mucho la definición, este año has empezado muy bien, creo que mejorando también en el sacrificio en defensa, en la pausa, en la toma de decisiones. ¿En qué crees que debes mejorar más este año? No sé si te planteas algún reto, dices que trabajas mucho cada día, ¿en qué te concentras más en mejorar este año? Y no sé en qué jugadores te fijas, creo que has reconocido que ves vídeos de Ronaldo Nazario, no sé si también de algún jugador actual. Gracias. Yo creo que tengo que mejorar en todo, en muchas cosas. Y sigo evolucionando y quiero seguir evolucionando hasta el último día de mi vida. Y la verdad que todos los jugadores de aquí me enseñan mucho, y jugar con Karim, que con 36 años sigue evolucionando, eso me da un plus más para seguir evolucionando y no parar de querer crecer. Y tengo que seguir con muchas ganas para hacer eso, que es muy difícil, sobre todo en clubes más grandes del mundo. Over the last year, you've improved your finishing, and this season we can tell you've already started improving your defensive contributions and your timing. What else do you plan on improving this year? And are there any players that you want to base your playing style on? We know you like to watch videos of Ronaldo Nazario. In his answer, I need to improve in everything. I still have a lot of work to do. I want to keep evolving every day. Even playing with Karim, he's still improving over the last 3 seasons. So you never stop learning, and it's important to do that, especially in the biggest club in the world. Última pregunta, last question. Hi Vinicius, you're the type of player that likes to get fans off their seat, entertain, but how much are you looking forward to maybe the opposite of that and having a crowd on your back? Do you like to maybe upset a home crowd as well and try and silence supporters? Is that part of what drives you in a game? Normalmente eres un jugador con mucho regate que entretiene al público. Tienes ganas de jugar contra un público muy quizá agresivo, una afición con muchas roces aquí en el Celtic. Sí, me encanta estos partidos, me encanta jugar con estadio lleno y con mucha presión. Y los jugadores de Madrid, a todos nos encantamos jugar así, y mañana esperamos que sea un gran partido. I absolutely love this, playing in front of a packed stadium with a lot of pressure on me, and at Real Madrid that's what we like doing, so hopefully tomorrow we can perform and come away with a victory. Muchas gracias. Sí, Gracias. Termina la rueda de prensa de Vinicius Jr. y enseguida va a comenzar la de Carlo Ancelotti. De hecho, ya tenemos al entrenador en la sala de prensa. 7:39 de la tarde. Señala en directo desde el escenario donde mañana el Real Madrid va a comenzar una nueva andadura que ojalá termine en la final de Estambul el próximo mes de junio. Ya está por aquí el entrenador, así que escuchamos en directo a Carlo Ancelotti. Comenzamos ahora la rueda de prensa con el entrenador. Por favor, recuerden, hacemos una pregunta por intervención y antes de identificarse. ¿Qué tal, mister?
Buenas tardes, aquí en el centro. Alfonso Torres en directo para Real Madrid Televisión. Mañana vuelve la Champions, comienza la defensa del título, la 14ª conquistada la temporada pasada. Y enfrente van a tener a un rival complicado que está acumulando grandes cifras en el inicio de esta temporada. ¿Tiene la sensación de que mañana va a ser un partido muy complicado? Gracias. No, el partido, por cierto, el partido va a ser difícil. Ellos, Celtic como nosotros, tienen una buena dinámica, lo están haciendo bien. Es un equipo que juega con mucha intensidad. Sí, creo que estamos preparados, lo conocemos, listo para empezar bien el grupo. So the question, tomorrow the Champions League's finally back. You're up against a difficult rival here. How do you see the game going? And the answer, it's obviously going to be a difficult game. They, a lot like us, have a good dynamic at the moment. They play with a lot of intensity, but we're prepared, we're ready for it, and hopefully get a victory in our first game. ¿Qué tal, mister? Aquí a su izquierda, Javier Raez de la cadena SER. Acaba de decir Vinicius Jr. que ustedes les mentaliza a los jugadores para que defiendan el título de campeón de Europa. Hace justo un año nadie daba un duro por el Real Madrid, fue campeón de Europa. Este año la gente, o mejor dicho, el resto de equipos respetan más a Madrid. Yo creo que en esta competición el Real Madrid siempre ha sido respetado y siempre va a ser respetado. No solamente por lo que hemos logrado el año pasado, sino la historia de este club que habla en esta competición. La empezamos con mucha ilusión, como siempre. Nunca se sabe lo que va a pasar. No podemos pensar mucho más adelante. Tenemos que pensar a este grupo, que tenemos que pasar, que ganarlo y después a ver qué pasa después del Mundial. So the question, Vinicius said that you're motivating the players to maintain your Champions League title this year. And the answer, Real Madrid are a respected team. They will always be respected, and they always have been. Not just for what we achieved last season, winning the title, but also the history of the club over the years. But we're looking forward to this season, what it can bring. You never know what's going to happen. But first and foremost, we've got to get through this group before we start thinking about afterwards. And then following the World Cup, we'll see what happens. Right over there. Hello, Carlo. Derek McGregor from the Scottish Sun. Most teams that play Real Madrid will defend deeply with lots of numbers back. Ange Postecoglou has made it clear he will very much keep his attacking philosophy. Do you admire that? What are your thoughts on that? I know that. I think that Celtic is not going to change their style, their attitude on the pitch. They are going to. They want to play attacking football. This is absolutely more normal at their house. We are not worried to defend because we defend well, I think, and we defended really well in the past. I think one of the key points of the victory last season was to defend well sometimes, because a team has to be able to defend well and to attack well. And that is what we would like to do tomorrow. ¿Necesitáis traducción? ¿Sí? ¿No? Ok. Hola, mister. Santiago Síguelo de Marca. Hablaba antes, ya veremos después del Mundial. Quería saber cómo os ha condicionado esta temporada la preparación, el hecho de que se comprima la fase de grupos en solo 2 meses y de que haya este parón por el Mundial, tanto en Champions como también en la Liga, evidentemente. Sí, yo creo que hasta el Mundial no vamos a tener problema, creo. Los jugadores están listos, preparados, motivados para llegar también al Mundial en una buena condición física. Después del Mundial, la duda es ahí. ¿Cómo volverán los jugadores después del Mundial? Nunca se puede saber hoy. As you mentioned earlier, the World Cup falls in the middle of the season. It's going to be complicated after the break for the World Cup. And obviously it's coming up quickly in only 2 months. Up until the World Cup, the players have no problem. They're all looking forward to it, and they know what they've got to do. But after the World Cup, that's when the problems may arise. We don't know what's going to happen in terms of players' condition and injuries, so we'll see what happens. Chao, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas. Fernando Burgos, Onda Cero. El año pasado,
evidentemente nadie daba favorito al Real Madrid. Tú en la primera rueda de prensa, me acuerdo que dijiste, nosotros lo único que prometemos es competir. Han pasado 12 meses y si te fijas en las empresas especializadas y las casas de apuesta, el Madrid no está entre los 4 favoritos para ganar esta Champions. En todas está el quinto. Tiene delante al PSG, al Manchester City, al Bayern de Múnich y al Liverpool. ¿Te sorprende que sí, sois muy respetados, tenéis mejor equipo que el año pasado, tenéis a los mejores jugadores de la temporada pasada en plenitud? ¿Te sorprende que la gente que dice que sabe os pongan tan atrás en las apuestas? No, no me sorprende, lo veo como un buen señal, porque yo creo que el año pasado teníamos aún menos posibilidad en la estadística. Este año hemos mejorado, tenemos un poco más. Yo creo que va a pasar lo que has pasado el año pasado. Vamos a competir hasta el final. Ojalá podamos competir en la final. ¿Qué tal, mister? La traducción. Sí. Last year, you were somewhat underdogs in the Champions League, but you competed all the way to the end. 12 months later, you're still not even amongst the top 4 favourites for this year's trophy. In fact, you're 5th, behind Bayern, PSG, City and Liverpool. But with last year's top players all in good form, are you surprised at this? No, I'm not surprised. If anything, it's a good sign. We don't mind being the underdogs, but if anything, we've improved. So the same as last year, we're going to try and compete all the way to the final, and hopefully in the final. Aquí, mister. Sergio López para el diario AS. Una de las cosas en las que más se ha hablado desde el sorteo es que el Real Madrid ha tenido un grupo favorable, que ha tenido suerte en el sorteo. Quería preguntarle eso mismo, si usted considera que este grupo es fácil y si eso le parece que puede llegar a ser incluso peligroso para relajarse. No es un grupo fácil porque no es un grupo fácil, porque conocemos muy bien los equipos. Celtic es un equipo que lo está haciendo muy bien. Tenemos que respetar esto, como tenemos que respetar el Lipsia y también el Shakhtar Donetsk. El grupo hay sorpresa, sobre todo en la primera parte hay muchas sorpresas. El año pasado tenemos un recuerdo bastante vivo, perdiendo en casa con los Sheriff, que parecía, pero puede pasar. Entonces es un grupo que respetamos y creo que va a ser un grupo también equilibrado. People say that your draw in the group was somewhat easy and you were lucky. Is it dangerous to rest on your laurels and think that you have an easy group? No, it's not an easy group at all. Celtic, first and foremost, are a strong side, and we also have to respect Leipzig and Shakhtar. There can also be surprises in the group. Think about last year against Sheriff. Anything can happen. But yeah, we're going forward. We're going to respect this group and see what happens. ¿Qué tal, mister? Buenas tardes, Andrés Rubio de Televisión Española. A partir de ahora empiezan a jugar partidos cada 3 días, se empieza a hablar de las rotaciones. ¿Veremos mañana en el 11 alguno de los jugadores menos habituales? Sí. Puede ser. Es que depende de quiénes son los menos habituales. Yo no sé cuáles son los menos habituales. So with this busy schedule coming up with games every 3 days, is it possible that there's going to be some rotation with a less common player starting? Yes. Well, it depends what you mean by a less common player. There's going to be rotation, and it just depends what you define as a less habitual player. Vamos a hacer las últimas 2 preguntas. 2 last questions. One over there. Hi, Michael Gannon, Daily Record. Hi, Carlos. You've conquered Europe many times, but strangely you've not conquered Celtic Park as a coach. Can you tell me some of your memories of coming here, and how much do you want to change this record tomorrow night? It's true. It's a really difficult stadium for me, for my teams in the past. I think I don't have a clear memory of this, but we played against Celtic 1 time in the group, 1 time I think in the last 16. We drew 0-0. We lost 1-0 here, and then we were able to win in Milan 3-2 in the extra time. What can I say? A really difficult stadium, but a fantastic atmosphere. And so I think for the fact that I love this sport,
I love that my team can play in this atmosphere. Le preguntaban a Ancelotti, has conquistado muchas veces Europa, pero nunca el Celtic Park, ni siquiera como jugador. Y decía, sí, tengo recuerdos de mi época de jugador, pero la verdad no nos fue muy bien y ojalá mañana podamos conquistarlo en un ambiente tan único como el que esperamos. Can you explain to us just a little bit about how strong his influence is on this team? And I think that there is no explanation. There is no explanation. He's a fantastic player with a fantastic quality. He has a really great attitude. He had the luck that he didn't have big injuries during his career. I think these three things combined can make him at 37 years old one of the best midfielder that we have in Europe. He's going to celebrate 37 with a big party. I hope to be invited. Thank you. Ciao. Por último, por Luka Modric, por la longevidad.